Bien, gracias Efer, gracias compañeros allá en el estudio. Es un gusto, por supuesto, saludarles hoy en comienzo de semana. Estamos listos para conversar con la presidenta de Banprovi, la licenciada Mayra Val. A medio vapor, así prácticamente está la economía en el país después de que se decretara emergencia nacional a causa del COVID-19. La micro y mediana empresa se ha visto duramente afectada a causa del cierre parcial de las principales ciudades del país. Ante esto, por supuesto, las autoridades gubernamentales han buscado la manera de defender la economía desde diferentes ángulos y así evitar el declive de la misma en todos los sentidos. Hoy, como les hemos indicado, está vía Zoom acompañándonos la presidenta ejecutiva de Banprovi para hablar sobre el actuar del gobierno en poder reinyectar el flujo económico con apoyo a las MIPYMES desde diferentes perspectivas y necesidades. En principio, muchísimas gracias por acompañarnos y es, por supuesto, como siempre, un gran gusto tenerla aquí en el diálogo, licenciada Val. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. En primer lugar, dar gracias a Dios porque usted y su familia están mucho mejor y pedirle a los hondureños que todos nos cuidemos porque cada vez este tema está más cerca de nosotros. El COVID es algo que avanza y tenemos que aprender a tomar las medidas y a ir por el camino correcto y hacer lo que está bien. Y muchos nos contagian porque no hacen lo correcto y lo que está bien en este sentido. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por sus deseos, por supuesto, y las aceptamos con mucha humildad y con muchísimo cariño. Entrando en materia en este tema económico, ¿cuáles son realmente los sectores que ha identificado el gobierno central? El otro día el presidente Cadena les felicitaba, decía, bueno, Banprovi está haciendo una labor realmente extraordinaria, pero particularmente, ¿cuáles son esos sectores que Banprovi ha logrado identificar que mueven la economía del país y que necesitan y que están recibiendo apoyo en este instante? A ver, Jorge, yo quisiera empezar con dos estudios que me gustaría que las personas más versadas en la parte económica puedan leer. Tres estudios. Un estudio que hizo Harvard sobre el COVID, otro estudio que hizo la Universidad de Oxford y un muy buen libro que produjo el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, que se llama Economía en tiempos difíciles. Y tres lecciones sacamos de ahí. Los sectores ganadores en esta crisis son el sector alimentario, es un sector que va a ganar en esta crisis. El sector de la construcción va a ganar porque la construcción se va a rehabilitar y va a ir mucho más rápido que otros sectores, ¿verdad? El sector de la MIPYME debe el gobierno hacer un esfuerzo por activarlo con el objetivo de mantener empleos, porque en América Latina es el sector que genera la mayor parte de los empleos. ¿Cuáles van a ser los sectores más perdedores en esta crisis? Va a perder mucho el sector del entretenimiento, el sector del turismo y el sector de la educación. Esos tres sectores se van a ver fundamentalmente afectados y tienen que buscar estrategias, como llamamos nosotros los economistas, de reinvertirse para poder seguir dando los servicios que brindan, porque son tres sectores sin chimenea, es decir, el turismo, el entretenimiento y la educación son sectores sin chimenea, sino que son sectores de servicio, y esto hace que tengan que tener estrategias diferenciadas para poderse reactivar. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, lo vamos a explicar en forma sencilla, yo intento siempre hacerlo, pero es bueno hacerlo. La primera medida que tomó el gobierno fue liberar recursos, soltar recursos a la economía, es decir, comenzar a tomar medidas monetarias que le permitieran sacar adelante un conjunto de recursos que mediante política restrictiva el Banco Central había mantenido, digamos, cooptados, y en ese momento tomó la decisión muy acertada del Banco Central de ¡pum!, soltar dinero a la economía. En segundo lugar, una de las recomendaciones de los economistas de mejores niveles es realmente buscar financiamiento externo
porque estas crisis no se pueden financiar con las recaudaciones. Entonces, se buscó financiamiento con el BESIE, se buscó financiamiento con el Banco Mundial, se buscó financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, y esto estoy hablando en general del gobierno, no estoy hablando en particular de Banco, y con otros organismos. Y la tercera medida es dedicar del presupuesto la mayor parte de los recursos para atender dos cosas que son importantes. La pandemia, que usted sabe que requiere una atención especializada, y usted me lo decía hace un rato, bueno, hay gente que necesita oxígeno, yo no necesité, es cierto, y el otro día salió una fila de la gente que está llegando a llenar los tanques de oxígeno. Entonces, necesitamos atender la crisis sanitaria y por eso la importancia de los centros de triaje, y por el otro lado necesitamos atender la economía como tal. Y ahí es donde entra Banprovi. Banprovi entra para fortalecer los sectores productivos. Y esos sectores productivos, hay unos que van a tardar más en recuperarse y otros van a tardar menos en recuperarse. Entonces, los que van a tardar más necesitan medidas especiales y los que van a tardar menos necesitan medidas de reactivación a corto plazo. Entonces, ahora, después de que usted intervenga, yo voy a contar el tema de las medidas que en términos de política crediticia, que no solo es crédito, hemos tomado. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es esa cobertura de la cual usted nos habla en este momento de fondos de garantía de Banprovi con las MIPYMES, especialmente porque es uno de los sectores, usted hablaba, de entretenimiento, de turismo, de educación, que son los rubros más afectados? Obviamente hay otros, pero estos son los que requieren una atención inmediata. Anoche estaba leyendo en todo lo que ustedes han desarrollado que alrededor de unas 300,000 MIPYMES van a solicitarles financiamiento supervisado. En valores absolutos están hablando ustedes ahí en el informe de unos 19,000 millones de lempiras. Estos estudios que han hecho ahí ustedes, las MIPYMES, es un sector que necesita urgentemente todo este tipo de apoyos. ¿Cómo Banprovi, de esos 300,000 MIPYMES que van a hacer las solicitudes y unos 19,000 millones de lempiras, de los cuales hablan en el informe, la inmediatez y la rapidez con que estos pequeños empresarios en el país podrían recibir el apoyo del gobierno a través de Banprovi? A ver, vamos a partir el pastel, como dice. Este es el mes de mi cumpleaños, entonces vamos a partir un pastel. En la primera tajada del pastel es que nosotros damos crédito a través del segundo piso, es decir, a través de diversos intermediarios financieros. Y déjeme decirle que usted dijo al inicio que la economía estaba a medio vapor, pero fíjese que Banprovi no ha estado a medio vapor. Nosotros hemos colocado hasta junio 3.500 millones. Y el año pasado, a esa misma fecha, habíamos colocado 2.300. Es decir, hemos colocado 1.160 millones más que los que colocamos el año pasado. Eso quiere decir que Banprovi está actuando en cuanto a crédito. Es la primera parte. Bueno, pero el año pasado no teníamos la pandemia. Es decir, exacto. Sí. Entonces, esto quiere decir que, como digo yo, los banprovianos han trabajado muy fuerte para colocar 3.495.1 millones en la economía, tanto para vivienda como para producción, como para MIPYME. Igual se han dado algunos bonos porque la vivienda social continuó en construcción y continúa en construcción en algunos lugares del país. Ahora, durante la propia pandemia, durante el pedacito de la pandemia, hemos dado 2.231 millones. Fíjese bien, a junio del año pasado habíamos dado 2.336 y hemos dado 2.230 del 16 de marzo a la fecha. Es decir, le hemos metido el pie al acelerador con el objetivo de inyectarle dinero a la economía. Esa es la primera parte del pastel. La segunda parte del pastel es que readecuamos 3 cuotas
Esto ha tenido una polémica terrible con el video de esta muchacha que realmente no ha salido después a explicar lo que el banco le explicó, y eso me da a mí mucha tristeza porque uno tiene que ser transparente cuando acusa, pero también cuando recibe las aclaraciones. Y luego readecuamos junio para los sectores afectados nada más. Marzo, abril y mayo fue para todo el mundo con préstamos Banprovi. Junio solo para los sectores afectados en su flujo. Y ahorita estamos ya por tomar la decisión de julio a diciembre. Sectores, y como dice usted, los más afectados serán los que se estarán incluidos dentro de esta medida para evitar que paguen dinero. Entonces ese es el segundo pedazo del pastel. El tercer pedazo del pastel, Jorge, es la transformación de Banprovi. Esto nos ha costado mucho porque Banprovi tenía que volverse un banco finalmente. Nosotros éramos algo parecido a una Secretaría de Estado. No sé por qué cuando crearon la estructura no crearon la estructura correcta. Entonces, en este momento nosotros tenemos el área de negocio, ¿verdad? Que es primero y segundo piso, que es área crediticia. Tenemos el área de garantías, de las cuales vamos a hablar después. Y tenemos el área de servicios electrónicos, donde ya comenzamos también a trabajar. Entonces, en crédito nos ha ido muy bien. Como le digo, 1.160 millones más que lo que colocamos el año pasado. Eso no es despreciable. Pero los recursos de Banprovi son finitos, Jorge. Los recursos de Banprovi no son infinitos, sobre todo si estamos readecuando dinero. Entonces, ¿qué ha hecho Banprovi para poder atender a esos sectores? Ok, el Banco Central, a través de la política crediticia, liberó recursos al sistema. Y esos recursos están ahí, 19.000 millones. Entonces, ¿cómo hacemos para que se coloquen? Usted me va a decir, doña Mayra, pero la banca no va a querer correr riesgos. Bueno, entonces ahí es donde entran los fondos de garantía. Usted va al banco, usted es, digamos, microempresario o empresario del deporte. Le voy a poner ese ejemplo, que es el que está ahorita más sobre la mesa porque nos solicitaron reuniones la semana pasada. Ok, está bien, es un sector que está afectado en su flujo. Nosotros no tenemos recursos ahorita para ese sector, sin embargo, tenemos fondos de garantía y hay liquidez en la banca. Entonces, llega y le dice, ¿usted tiene garantías? Y entonces el dueño del equipo, de la liga de básquetbol o de voleibol, no sé, le dice, sí, que no tengo garantías, no tengo que ofrecer porque nosotros la garantía son las gentes que nos siguen, o sea, los aficionados, y los aficionados pues no nos van a dar su garantía. Entonces ahí es donde entran los fondos de garantía. Entonces, según lo que usted pida, los fondos de garantía le van a garantizar entre el 90% y el 65%. Entonces, en vez de que usted presente una escritura pública o en vez de que usted presente maquinaria y equipo, en vez de que usted, el gobierno asume desde un fideicomiso entre el Banco Central y Banprovi, asume la garantía. Entonces usted ya no lleva su escritura, la pone Banprovi a través de este fideicomiso que se creó a través de un préstamo. Esas son las cosas que no se dicen, Jorge. Ese fideicomiso no es que nace por obra y gracia del Espíritu Santo, como piensan muchos, no. Sale de un préstamo que hay que pagar y estamos asumiendo como Estado el costo de ese préstamo. Entonces, lo bonito aquí es que usted no tiene que presentar garantía. ¿Y qué pasa cuando usted no presenta garantías? Tiene acceso. Entonces necesitamos tener acceso a esos fondos de garantía. Usted me va a decir, doña Mayra, ¿y se han movido los fondos de garantía? Bueno, van despacio porque la economía todavía no ha adquirido el movimiento inicial que necesitamos para que la pelota empiece a rodar. Pero ya se han movilizado
133.9 millones de los 5.000 millones que vamos a movilizar. Ahora usted me va a decir, es bien poquito, doña Mayra. Mire, con la economía a medio vapor, con los bancos que están readecuando, atendiendo demandas, etcétera, con las microfinancieras que tienen un montón de microempresarios que están readecuando también. Entonces estamos en este momento viendo cómo la pelota comienza a rodar. Y sabemos que rápidamente esto, lo hablamos el otro día con los diversos agentes financieros, esto va a comenzar a moverse un poco rápido. Usted me puede decir, doña Mayra, ¿y esos fondos de garantía solo son para Tegucigalpa y San Pedro? No. Hemos dado fondos de garantía en Lloro, en La Empira, a pequeñitos. O sea, cuando yo le hablo de 112 millones, de 133 millones, yo le estoy hablando, Jorge, de 133.9, o sea, 134. Yo le estoy hablando de préstamos de 15,000, de 20,000 pesos. Entonces quiere decir que es un montón de gente que se ha beneficiado. Ahora, ¿cuánto es el interés de estos préstamos, licenciada? Disculpe. Esa tasa de interés está definida por el Fondo de Garantía. Mire, es interesante porque aquí hay un juego de políticas que a veces es difícil explicarlo. Ese dinero no lo va a prestar Banpro. Ese dinero, lo que Banpro va a dar es la garantía. El dinero lo va a poner el intermediario, ¿verdad? Nosotros le damos la garantía. Si cayera en riesgo, entonces esa garantía hay que ejecutarla y hay que pagarle al intermediario. Pero lo importante es que el Banco Central, junto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tomaron la decisión que la tasa sea 2% menos de la tasa promedio ponderada MIPYME del mes anterior. Es decir, usted es un intermediario financiero y presta, por ejemplo, y no se asuste de la tasa que le voy a decir, porque los asfaltistas cobran diario. Y usted presta el 30%, porque ese es su costo. Hay que cobrar semanal a la MIPYME, hay que ir a cobrarle a la casa, hay gente contaminada con el COVID, hay riesgos, etcétera. Pero usted presta el 30%. Esa fue su tasa ponderada del mes pasado. Entonces, ¿a cuánto va a prestar con el fondo de garantía? A 28. Ya gana 2 puntos el microempresario. Pero si usted estaba en 18, va a prestar a 16. El problema que tenemos es aquellos intermediarios que ya habían venido bajando sus tasas a niveles nunca vistos en la historia. Entonces tenemos intermediarios que tenían tasas con la MIPYME, sobre todo agrícola, del 11%. Y si yo los obligo a bajar al 9%, no cubren costos. Entonces, con esos sectores sí tenemos problemas, porque usted sabe que para ellos también su negocio es prestar. Prestar al 9 es como prestar a alguien que pide 100 millones. Y el costo de prestar 20,000 lempiras a veces es más alto que prestar 100 millones. El riesgo que se corre. El riesgo que se corre, ¿verdad? Entonces, Jorge, ahí tenemos un problema en los fondos de garantía. Dígame, Jorge. Mire, hay muchas ya consultas que se están formulando. Yo quisiera que por favor las evacuáramos. Por ejemplo, Carlos Montoya dice de San Pedro Sula que porque le están empezando los equipos de fútbol. Entiendo que hubo una reunión la semana pasada con gente suya, con representantes de la Liga Nacional y de FENAFUT, y se determinó que existía la posibilidad para que arranque el campeonato de la Liga. Estamos metiendo en un tema que realmente creo que a la gente le gusta también mucho el fútbol en el país. ¿Qué posibilidades otras tienen que ver? Dice, siempre, bueno, explicaciones, dice el ingeniero Copoya Bodón, bueno, que fue presidente de FUT y de Liga Nacional. Otra consulta, pero aquí tenía una consulta de guía, entonces al fondo de garantía. Esta pregunta ligada a lo de la Liga Nacional, por favor, y gracias ya a mucha gente que está conectada y formulando sus preguntas. Voy a profundizar también en eso de una señora que usted habló, creo que se refería a ella, cuando dice, hubo una denuncia de que los 3 meses que no le habían cobrado, que era abril, mayo y junio,
que se iban a trasladar la cuota a final del préstamo. No sé si a eso se refería usted. Ok, sí. Perfecto. Entonces, también quisiera, por favor, que profundizáramos más adelante, pero primariamente esto de la Liga Nacional y los fondos de garantía, ¿cómo puede aplicar la gente ahí a Banprovi? Ok, los fondos de garantía no se aplican en Banprovi, se aplican en el intermediario con el que usted va a pedir el financiamiento. Porque acuérdese que los fondos no son nuestros, esos 19,000 millones están regados en la economía, no son de Banprovi. Pero en el momento que lleguen a solicitar, Banprovi va a emitir la garantía, incluso tenemos un fideicomiso para empresas de gran tamaño. Cuando tuvimos la discusión con los equipos, hablamos de que ellos podían acceder a través de los fondos de garantía, porque usted sabe que el tema de los fondos de garantía les va a dar acceso. Posiblemente no tan alto como ellos quieran, pero por lo menos para mantener el capital de trabajo vivo. Eso se tiene que negociar, lleva tiempo, yo entiendo que todos tenemos prisa, pero nos ha pasado igual con los hoteles, nos ha pasado igual con el sector turístico ampliado, los operadores de turismo también están cerrados, la industria del entretenimiento en general, el arte está frito. ¿Quién compra un cuadro en tiempos de COVID? A ver si usted me cuenta si tiene un amigo que ha comprado un cuadro en tiempos de COVID, tal vez pueda ayudarle a otro amigo, pero realmente esa gente también está con problemas serios porque en este momento, entonces con todos esos sectores que son los grandes perdedores, nos hemos sentado un poco para ver de qué manera podemos estructurar a través de los fondos de garantía un acceso a los recursos. Pero también, Jorge, yo creo que es importante que la población sepa que los fondos de garantía no son para sustituir la moral de pago. O sea, usted va al banco y le dice al banco, ya que yo me llamo Jorge Zelaya, quiero un préstamo de 2 millones porque estoy decidido que voy a poner una nueva televisora. Pongamos ese ejemplo, que también es entretenimiento. Y necesito 2 millones. Entonces le van a decir, ¿y tiene garantía? Pues fíjese que no tengo garantía. Bueno, entonces le vamos a ofrecer una garantía por un porcentaje. No es que le vamos a dar el 100% de la garantía. Y hay gente, tuve de un colega del gobierno que me mandó un chat que a mí me dio ganas de llorar, se lo voy a decir. Porque cuando uno se esfuerza tanto, Jorge, uno lo que quiere es que la gente entienda y a veces uno no se explica. Ella aplicó el fondo de garantía al 90%. O sea, ella estaba pidiendo, por decir algo, 100,000 empiras y aplicó al fondo de garantía y le dieron el 90%. Y se queja porque tiene que presentar una garantía fiduciaria, o sea, un aval del 10%. Jorge, normalmente los bancos le piden garantía a usted al 120 y al 130%. Claro. Entonces, si le están pidiendo 10%, hágame el favor. Yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que tener 2 dedos de frente y decir, si me están pidiendo 10, pero no, se quejan. Entonces, criticar es fácil, pero nadie sabe lo que ha costado a la Comisión del Banco Central estructurar estos fondos de garantía y a nosotros empezar a ejecutarlos. Entonces, hay que ir donde el intermediario, pedir el fondo de garantía. Y muchos dicen, es que dicen que no saben. No, en todas nuestras redes sociales están las circulares, así que nadie puede fingir demencia. Y que nadie me diga que no tiene un celular en la mano, que son mentirosos. En vez de usar el celular para hacer cosas malas, que usen el celular para hacer cosas buenas. Que busquen ahí las circulares en Facebook y que se las presenten al oficial de crédito y le diga, aquí está, Banprovi tiene un fondo de crédito y va a ver que el asunto va a empezar a funcionar. Pero es indispensable que estemos todos empapados que los fondos de garantía sirven para eso. Ahora, quisiera pasar, Jorge, al tema del video, porque yo creo que este es un tema que tenemos que aclarar públicamente. Perdón, y lo de los equipos de la liga, porque igual, Ángel Perdomo también insiste, porque el fútbol le gusta mucho a la gente acá, pero ¿cómo van a hacer y cuándo estaría resuelto más o menos este problema? Si es que al final ustedes logran llegar a un acuerdo con los equipos de la Liga Nacional, entiendo son... Los equipos de la Liga...
tienen que buscar el fondo de garantía. No hay otra opción porque las garantías que ellos tienen son fundamentalmente sus aficionados. Y yo no puedo pues traerme a los aficionados y guardarlos en la caja de seguridad de la garantía. Entonces necesitamos que ellos hagan un esfuerzo para acceder a través de los fondos de garantía y les vamos a ayudar a armar sus planes de negocios y avanzar en este tema. Ahora, yo sí quiero entrar al tema del video, Jorge, porque creo que este es un tema que tenemos que explicar. Correcto. Y mire, en el tema del video le voy a pedir un gran favor. Vamos a ir a una pausa porque yo también quiero ampliar. Digo, y cuando digo, no me gusta decir el yo como un entrevistador porque es un equipo siempre en el trabajo, pero sí se han recibido muchísimas denuncias de los abusos en las instituciones bancarias que le están cobrando esos altísimos, nadie le pone una pistola para ir a hacerlo, pero la necesidad es tan grande de la población licenciada en este momento que se ve uno obligado, es como los que usan tarjetas de crédito o nosotros tomamos la decisión. Yo tengo unos 7 sobre 8 años que no uso tarjetas de crédito. Yo uso mis 2 tarjetas de débito, una en la empresa y otra que siempre, pero no uso tarjeta porque soy de la idea, que no es ninguna mentira, que abusan los de tarjetas de crédito e instituciones bancarias en un país en donde abusan más, no abusan en todos, pero en donde abusan más es en nuestro país. Entonces uno debe tener cuidado. Pero sí, esta muchacha que le estaban cobrando y trasladando las cuotas de abril, mayo y junio al final y que le estaban cobrando 18 en vez de 3, sí me gustaría que profundicemos, licenciada. Por eso, por favor, vamos a hacer una breve pausa, regresaremos con este tema y muchas consultas en relación a ello, que hay de varias personas que están ya conectadas con nosotros. Una pausa breve y regresamos con la presidenta de Banpro, la licenciada Mayra. Gracias, licenciada. Una pausa breve, ya volvemos. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Regresamos ya aquí con la presidenta de Banprovi, la licenciada Mayra Vargas. Nos habíamos quedado en la consulta relacionada con una joven señora que en las redes sociales se hizo viral su protesta. Abril, mayo y junio. Eso se había arreglado el gobierno con las instituciones bancarias que no les cobraran esos 3 meses, esos 3 meses que no los pagaran y que se trasladaran a los últimos 3 meses de pago en los préstamos que tenía la gente. Pero de 3 meses ellos malentendieron, pero siempre a su favor. Así son los banqueros, siempre se equivocan, pero a su favor. Entonces, en vez de cobrarle los 3 meses, estaban cobrando 18 meses. Primero, licenciada, se arregló ese asunto, número 1. Sí, y se arregló ese asunto. ¿Por qué? ¿Cómo lo arreglaron al final? A ver, le voy a contar. Ella, en marzo, en abril y en mayo, no dijo nada. Ella habló hasta en junio. Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, porque le estaban diciendo que hasta ahí ella se enteró que le iban a cobrar no 3 meses al final, sino que 18. Yo tengo mis dudas. Mire, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando usted, Jorge Zelaya, va y dice, mire, me quedé sin trabajo, no tengo trabajo y no puedo pagar mi préstamo, ¿qué hago? Entonces el oficial de crédito le dice, bueno, le voy a readecuar, y hace los números, usted va al comité de crédito, el comité de crédito le hace la readecuación, y después el oficial regresa y le dice, le vamos a readecuar de esta y esta forma. Usted va a pagar los intereses que tenía que pagarnos diluidos a lo largo del préstamo y usted va a pagar las cuotas diluidas a lo largo del préstamo, se las vamos a pasar al final, todo depende. Ahí cada actor puede negociar. ¿Qué fue lo que pasó cuando Banprovi trasladó las 3 cuotas de capital e intereses al final? Banprovi lo hizo automático, la comisión incluso ha llegado a supervisar cómo lo hicimos y lo hicimos muy bien, fue automático y a todos los de la cartera. Pero hay una proporción de los intereses
que no le corresponde a Banprovi. Y como aquí ya no era solo Jorge Zelaya, sino que eran miles de Jorge Zelayas, entonces lo que pasó fundamentalmente fue que en los desarrollos informáticos trasladaron los intereses capitalizados al final del préstamo y no negociaron con cada cliente cómo iban a hacer las cosas. El mismo día que salió el video con el banco que hizo este desarrollo, la llamó y le dijo, no se preocupe, ya las 15 cuotas están, pero esa porción de intereses que le toca al banco por intermediar los recursos y correr el riesgo, entonces vamos a tener que ver si la diluimos en los próximos 2 años, en el próximo año, porque igual tenemos que cobrarla y normalmente esos intereses, lo que hace la banca cuando Jorgito no tiene trabajo, es capitalizarlos. Eso es algo muy normal. El principal problema se dio con los préstamos de vivienda que se habían dado recientemente, porque los préstamos de vivienda que se dieron recientemente, las cuotas se trasladaron dentro de 20 años. Entonces, cuando usted capitaliza intereses de 20 años, entonces la cosa se le complica mucho más. Sin embargo, los bancos ahora están negociando persona por persona, llamando a cada quien para ir haciendo su plan de pago. ¿Cómo quiere pagar usted? ¿Quiere pagarlos en 2022? ¿Quiere pagarlos en 2023? ¿Quiere pagarlos diluidos a lo largo de todo el préstamo? Pero eso es una proporcioncita chiquita de la cuota total que Banprovi tenía que trasladar. Lo que sí nos salió a decir la muchacha es que el banco la llamó, es que el banco le dijo que ya estaba arreglado su problema y que ya no tenían las 15 cuotas de más. Eso no lo dijo. No dijo que ella no quiere atender al banco, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que el negocio bancario es un negocio de confianza. Y cuando una persona pierde la confianza, entonces, si tanto es el problema y tanto es el odio contra este banco, entonces uno traslada su deuda a otro banco donde sienta más confianza. La vida, el tema bancario, a usted nadie le pone un cuchillo para que vaya a un banco. Entonces, si no tengo confianza... Claro, Lick, eso es lo que le digo, que me dijo igual un empresario, y me dijo, Jorge, nadie te pone un cuchillo, sí, pero la necesidad de la gente es enorme. Es decir, lo que deberían de entender también las instituciones en este momento bancarias, con todo respeto, ya es el sentido de que estamos viviendo una crisis y que todos tenemos que apretarnos la faja, como dicen. Entonces también ser un poco más condescendientes, un poco más justos, en el sentido de que, bueno, si la gente no quiere pagar, yo no tengo ni la más mínima duda que quieren todos pagar, pero si no hay trabajo, que la gente se le está despidiendo por la razón está que bien, sea, no, yo concuerdo con usted. Yo concuerdo con usted y debieron haber negociado 1 a 1. El problema es que era tanto en un solo bloque que decidieron hacer desarrollos tecnológicos y tiraron todo al final. Y eso capitalizó los intereses, sobre todo en los préstamos más tiernos, como digo yo. Porque ya en los préstamos maduros, que usted iba a terminar de pagar su casa en diciembre, ya lo que le pasaron de intereses fue nada. Pero cuando usted empieza a pagar una casa, la proporción de intereses en su cuota nivelada es bien alta. Entonces, por eso salieron los desarrollos así. Sin embargo, ahorita todo mundo, y usted entra a las páginas web y ahí sale, que entre, que exponga su caso, porque la banca y las cooperativas quieren organizar de mucha mejor manera esto. Ahora, acuérdese que nunca habíamos enfrentado una crisis así. Nunca habíamos hecho una readecuación generalizada en Banprovi. Habíamos hecho readecuaciones, por ejemplo, cuando la crisis del 2017, pero para un sector que se había visto afectado, entonces había sido que un 3% de la cartera, pero ahorita es el 100% de la cartera de todos los bancos. Entonces, la cosa no es fácil. O sea, no es un trabajo sencillo, no todo el mundo puede ir todos los días, no todo el mundo lleva los papeles completos
Y algunos, y esto sí quiero decirlo, tenemos que ser honestos. Y algunos están recibiendo ingresos. Mire, le voy a decir, hay una persona y una institución del gobierno que ha recibido sus ingresos puntuales y que se acogió a la medida. Y ha recibido, y gana bien, y puede pagar. Y entonces, ¿qué le dijo al banquero? No, pues si la medida la dio el gobierno, yo me voy a acoger a la medida. No, no es unos a la bulla y otros a la cabulla. Esto tiene que ser una cosa de conciencia. Yo estoy afectado, ok, yo me acojo. Yo no estoy afectado, entonces yo no me acojo. Pero hemos tenido también ese problema. Y de ahí, en el tema de los fondos de garantía, otra cosa es la moral de pago. Mire, Jorge, yo conozco un montón de gente en Honduras que no paga porque no quiere, y usted lo sabe y yo lo sé. No es que no pagan porque no pueden, no pagan porque no quieren. No ahorita en la crisis del COVID, sino años anteriores. Pero eso estamos hablando en su gran mayoría, y se lo digo con toda sinceridad, porque la gente pobre, la gente hace un esfuerzo por pagar. Aquí estamos hablando más de gente de clase media alta, chicos también. Exactamente. Que buscan con donaciones y bueno, y eso no es correcto, pero estamos hablando en ese caso, licenciada, de gente que sí puede pagar, de gente que puede pagar, de empresarios usualmente, de gente que está ligada a los gobiernos, a los presidentes, y eso ha sido una cadena y nadie son cosas que no se pueden obviar, pues. Cuando hay condonaciones de estas deudas en el Congreso Nacional, que es donde siempre quienes están ligados a la gente pobre, yo recuerdo, no les condonan, pues, no les condonan deudas. Pero mire, tenemos una pregunta de Regina Toledo. ¿Puedo ingresar, dice, al crédito 8.7 para iniciar un proyecto nuevo, ya que el banco me exige que presente de resultados de 2 años? Es porque yo creo que también debemos de poder explicarle. A ver, Jorge, aquí creo, espero me estén escuchando, aquí creo que tenemos que hacer un alto y entender una cosa. El crédito no es un regalo. El crédito es una transacción. Cuando usted va pongamos, a un supermercado y compra, usted llega a la caja y en la caja le dice, ¿con qué va a pagar? ¿Con efectivo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito? Y usted saca de su billetera con qué va a pagar. Igualito es con un préstamo. Nada más que en el tema de Agrocrédito 8.7 necesitamos saber para qué quiere el dinero, cómo quiere el dinero y de dónde viene en términos de producción. Entonces, por eso la banca le pide sus estados de resultados. No se los pide auditados como nos los pide nos los piden a nosotros, pero sí se piden estados financieros para saber cuál es su flujo y saber si usted puede pagar en el futuro. Pero el problema que tenemos es que la gente quiere llegar y decir, quiero cultivar una manzana de maíz con 10 millones de lempiras. Mire, Jorge, eso ni en el país de Alicia existe. O sea, este no es el país de Alicia, este no es el país de las maravillas, este es el país de la realidad. Y en un país de la realidad, pues hay que presentar los documentos mínimos que le pide un banco. Si usted no tiene su flujo, ahí mismo el oficial le dice cómo elaborarlo para que usted lo lleve. Pero tenemos que saber si puede pagar, si la manzana de maíz le va a dar para pagar 10 millones. Y cuando hacemos la matemática sabemos que no le da. Entonces, el Agrocrédito 8.7 está disponible. Se ha colocado bastante dinero, pero, ojo, necesitamos que nos digan en qué van a invertir. Si alguien llega y me dice, bueno, voy a hacer una manzana de estructuras protegidas, entonces yo sé como banquero que ocupa al menos 3 millones de lempiras.
O si me dice, fíjese que tengo una manzana de tierra plana y voy a instalar un sistema de riego, sé que necesito 1.5 millones de lempiras. Y de ahí le pregunto, ¿lo va a bombear o tiene una fuente por gravedad? Si me dice que lo va a bombear, necesita el motor y necesita tener la fuente de agua o que le perforen un pozo. Y entonces eso va a maquinar y posiblemente llegue a 2 millones. Pero necesito saber, primero, qué va a hacer y segundo, de dónde viene para saber si los ingresos le van a dar. Claro, bueno, y también aquí estamos hablando, Banprovi, su objetivo principal siempre ha sido desde su creación apoyo al servicio productivo y apoyo a la vivienda, pero las instituciones bancarias privadas del país no le dan préstamo a los campesinos, no le dan préstamo a la gente que arriesga en el campo. Usualmente a la gente que habla de una, lo que usted decía, licenciada, de una parcela de 2, 3, hasta 4 o 5 manzanas, esta gente no tiene acceso al crédito. Incluso el presidente en un momento se quejó y dijo, no, tienen que ser más solidarios con la gente del campo, con la gente que tiene más necesidad. Por eso digo, yo sé que ustedes siguen atendiendo, aparte de las MIPYMES en este momento, siguen atendiendo este rubro. Y a propósito de ello, ¿cuánto más o menos el sector productivo y el sector vivienda está recibiendo en forma paralela el apoyo en cuanto a los préstamos por parte de Banprovi en este instante? Ok, yo creo primero que es importante y muy importante destacar que durante este año, solo para producción, solo para el sector de producción, no estoy hablando de vivienda, hemos colocado 1.107.4 millones. El año pasado, a junio, ¿sabe cuánto habíamos colocado? 691. O sea, hemos colocado 400 millones más. Aún con la pandemia, aún con el cierre, aún con todo. Y durante la pandemia, en el sector producción, hemos colocado 924.9. Óigame usted, 924.9. Quiere decir que usted ha colocado solo durante la pandemia, espéreme que estoy haciendo el cálculo aquí para decirle, claro, el 85% del dinero que Banprovi ha colocado al sector productivo lo ha colocado durante la pandemia. Sin embargo, creo importante, estamos trabajando, o sea, yo quisiera decir algo, Jorge, no por mí, sino por el equipo de gente que tenemos en diversos espacios. Realmente usted sabe que hemos trabajado 24/7. Y cuando le digo 24/7, nuestra jornada promedio es de 20 horas por día. Mínimo. Porque tenemos que avanzar, tenemos que colocar. 1.007 millones en vivienda o en producción. Porque no, en producción. En producción, sí. Y 924.9 en vivienda. Es lo que se ha logrado colocar en estos meses que estamos enfrentando la dificultad de la pandemia. Mire, tenemos consulta aquí, licenciada, dice, ¿por qué no le bajan a la tasa de interés de las tarjetas de crédito? Por Dios santo, porque con esas tasas van a matar al pueblo y no tiene una capacidad de pago. Yo le hago un agregado a esto de Lucas Conman, que nos hace la consulta. ¿Por qué es de las tasas más altas que se cobran en Latinoamérica? Sigue siendo Honduras, aun y cuando esos esfuerzos, entre comillas, que se hicieron en el Congreso, que decir, vamos a controlar las tarjetas de crédito, vamos a controlar esto, siguen siendo los cobros más exagerados a nivel de la región, no digamos, pero ¿por qué no se puede controlar esto? Mire, yo diría que es importante aquí destacar una cosa. La tarjeta de crédito no es el mejor producto para financiar la producción. Mire, tenemos problemas porque muchos productores
creen, como no, la educación financiera es tan baja, Jorge, y ahí yo creo que ustedes deberían en el canal establecer un horario de educación financiera, empezando para que la gente aprenda a calcular sus tasas y que sepa cuánto paga por la tasa de interés y a cuánto le sale un quintal de fertilizante y a cuánto le sale a cuánto le sale con la tarjeta de crédito. Y realmente es impresionante el costo de las tarjetas, sobre todo porque la gente no la sabe manejar. Mire, la tarjeta de crédito es un instrumento que le sirve a usted para tener acceso, pero usted la tiene que pagar dentro de los 30 días que siguen. O sea, si usted gasta 100 lempiras hoy, usted tiene que pagarlos en 30 días. Un productor de maíz, si saca un quintal de fertilizante hoy, no lo puede pagar en 30 días. Tiene que esperar que salga la cosecha y que le paguen. Entonces, todos esos meses corren intereses y él no lo hace, y eso... Su opción va a ser para dar la tarjeta de crédito y ni siquiera va a poder cumplirla. No le va a dar ni para eso, Jorge. Él va a vender el maíz, pero no le va a ajustar, entonces va a quedar endeudado. Y entra a la postrera y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, esto se le hace un boomerang que no va a ayudar. Por eso es importante que toda la gente sepa que hemos hecho un esfuerzo en Banprovi para pasar de 80 intermediarios financieros a casi 100. Entonces tenemos cooperativas de producción, tenemos cajas rurales, tenemos algunas OPDFs, tenemos más microfinancieras. ¿Por qué, Jorge? Porque necesitamos que haya más canales de distribución del crédito. Y nosotros sabemos que nuestro crédito no llega del todo a tierra adentro si nosotros no vamos. Y usted lo ha visto alrededor de estos 2 años y medio. Yo me voy al territorio a buscar créditos para enseñarle a nuestra gente banproviana que hay que ponerse las botas y hay que ir al campo para lograr realmente ese trabajo. Y yo creo que es clave, pero clave en este momento, entrar ya en la fase de servicios electrónicos, porque esto lo recomiendan los 3 documentos de los que hablé al principio. Cuando hablaba, por ejemplo, de entretenimiento, turismo, educación, y quería finalizar en el tema con eso del servicio electrónico. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes están manejando en cuanto a la modalidad para la gente que requiere de los servicios de Banprovi, especialmente en este tema de electrónico? Mire, Eduardo, yo entré al Banprovi hace 2 años y medio y la idea era que nosotros íbamos a evolucionar. El primer año íbamos a consolidar la institución. El segundo año, que fue el año pasado, íbamos a trabajar mucho primero y segundo piso. Y este año, con paciencia, no con íbamos a entrar en otros servicios bancarios. Los fondos de garantía no estaban en el radar. Los fondos de garantía nacieron porque no había otra forma de ayudarle a la gente a acceder a los créditos. Y en servicios electrónicos, y ya habíamos empezado el trabajo, ya teníamos alguna gente, y ahorita estamos haciendo el pilotaje con el sector de transporte para transferirle dinero a su celular y que usted de su celular pueda comprar medicamentos, medicinas, comida y algunos servicios básicos. Pero fíjese bien cuál es el asunto. Tenemos que enseñarle a la gente, y vuelvo a la educación financiera, que estamos en un momento que no es fácil. Entonces, no vayan a los negocios a pedirle a la gente que en vez de alimentos les dé cervezas, porque eso no es justo.
Entonces, ya hemos tenido denuncias al respecto. Yo quisiera, Jorge, volver a una pregunta que usted me dijo hace un rato y me dijo, doña Mayra, fíjese que ustedes no están llegando a los pequeños. Y yo le voy a decir que solo en el Departamento de La Paz tenemos 28 personas que están accediendo a préstamos que van desde 100,000, 200,000, 50,000, 90,000, para principalmente sistemitas de riego, casas mayas, y así en Intibucá tenemos en Lempira. La gente está accediendo. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, en el tema en el Corral de Piedras, en el lado de Marcala, tenemos un grupo que se llama Acción Lenta, que está financiado por una cooperativa y que va a producir vegetales de alto valor. Tenemos el grupo campesino 8 de junio, que son 18 personas, en Santana, Santiago, que va a recibir también para este tipo de rubros y va a tener casas mayas. Tenemos la empresa de servicios múltiples Senderos de Progreso, que está ubicada en San José el Jícaro, en Marcala, y que va a pedir para malanga, yuca, pasto, maíz y frijol. Esto por ponerle ejemplos. Esos son grupos. Y personas, tenemos, como le digo, muchísimas personas que están pidiendo para una manzana, para 2 manzanas. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tienen estas personas con los que siempre hablan de que no tienen acceso a los fondos Banpro? Que han sido buenos pagadores y están en categoría 1 y 2. Pero los otros, el que tiene más galillo traga más pinol, los otros, bien que dicen que no acceden a los fondos Banprovi, pero no acceden porque están en categoría 5, pero representan el 5% del total de los clientes de la banca en el sector agropecuario. O sea, son la minoría. Lo que pasa es que a veces la minoría tiene voz y esta gran mayoría de gente que sí tiene acceso. Por eso yo invito a todo el mundo a entrar a la página de Facebook de Banprovi para que puedan poder ver los videos de la gente que le dice directamente. Mire, yo siempre pongo ejemplos, pero el otro día en una de mis conferencias se quejaron de que ponía ejemplos. Y yo creo que sí hay que poner ejemplos, porque claro que hay que poner ejemplos, sí. Es gente de carne y hueso. Y además vamos viendo cómo personas, tristemente los ejemplos que yo tengo son de los tiempos en que yo salía. Desde marzo para acá yo no he podido salir porque por mis condiciones de edad yo no puedo darme el lujo de contaminar ni parar el banco. Pero la verdad es que estamos en un momento en el cual estamos trabajando para los pequeños, para los medianos y para los grandes. Ahora usted me va a decir, ¿por qué para los grandes? Bueno, porque hay que crear cadenas de valor. Si los pequeños no le venden a los grandes, entonces cortamos la cadena de valor y se queda con los productos y se les pudre. Entonces necesitamos crear cadenas de valor y estamos trabajando con plátano, con lácteos, con café, con todos los rubros que usted quiera, pero no es que solo beneficiamos los grandes, es toda la cadena, desde el chiquitito, 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 hasta el grande que tiene un fondo de garantía de empresas de gran tamaño. Licenciado, estamos terminando, estamos llegando al final, le agradecemos muchísimo. Antes de estar en la presidencia de Banprovi, ¿dónde se...? Bueno, yo antes de estar en la presidencia de Banprovi tuve, digamos, 4 roles un poco diferentes, Jorge. Fui diplomática, estuve en embajada en Ecuador, fui vicepresidenta del Banco Central de Honduras, fui profesora de Zamorano, fui también asesora de más o menos 25 organizaciones internacionales y consultora a través de Zamorano. Estuve en Zamorano, que fue mi época de mayor producción en términos académicos, digamos, y mis publicaciones, bueno, han circulado realmente por todos los medios. Aprovecho ahorita para decirle que mañana estoy convocada para las 2 de la tarde a dar una conferencia internacional
considerada como una de las mujeres líderes políticas de América Latina. Me siento muy orgullosa y ojalá nos puedan ver. Esa conferencia va a ser ¿para qué país? O sea, ¿para qué? Ese está para toda América Latina, va a estar abierto. El link se va a transmitir también por algunos canales de televisión. Yo le voy a pasar el link ahorita que terminemos el programa, pero lo que más me honra es que una persona que está en este momento dirigiendo un banco sea considerada como una líder y política de América Latina, y eso quiere decir que tenemos mujeres de peso en este país. Claro, por supuesto. Yo creo que eso nos hace sentirnos también como hondureños muy bien el hecho de que se tome en cuenta, como me han indicado, una mujer en nuestro país desempeñando una función importante en el banco, y por eso le preguntaba, porque sabe que hemos conversado algunas veces siempre temas relacionados con lo de Banprovi, pero por las explicaciones que se dan, muchas veces uno dice, bueno, esta persona tiene un bagaje de conocimiento bastante amplio y habrá que preguntarle. ¿Cuánto tiempo tardará finalmente el país en volver a la normalidad, económicamente hablando, una vez que esta crisis sanitaria que le pedimos a Dios que se entienda lo más rápido posible? Este tema depende de cuándo salga la vacuna, depende de cuánto aprendamos los hondureños a cuidarnos y baje el contagio, y depende de los sectores. Yo creo que algunos sectores donde haya menos contagios se pueden activar rápidamente. El sector agrícola ha estado funcionando muy bien, yo lo felicito en términos generales, igual al ministro de la SAC, don Mauricio Guevara, porque han estado encima de que la producción no se pare. Pero por el otro lado, aunque los frijoles ahorita están caros porque no ha salido la producción, no es culpa de la Secretaría de Agricultura, sino que la producción tiene sus tiempos y ya no tardan en salir los frijoles y bajar de precio. Y finalmente quiero decirle, los sectores más desfavorecidos van a ser atendidos por el gobierno, por diversos mecanismos, y estamos trabajando en mecanismos nuevos para este segundo semestre. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Por supuesto, siempre es un placer y estamos pendientes. Yo creo que lo más importante es que hayan oportunidades de fuentes de trabajo para la población. Por eso mañana tendremos al ministro en este ramo, el ingeniero Carlos Madero, y en el caso suyo, el apoyo a las MIPYMES, que es fundamental, el apoyo a la gente de más bajos recursos, porque es determinante el que hayan oportunidades para todas las personas en Colombia. Así que una vez más, muchísimas gracias, y sus palabras finales, por favor. Solamente decirle a Honduras, cuidémonos, los que no tengan que salir, quédense en casa. El teletrabajo funciona, así que no mientan, todos podemos hacer teletrabajo desde la casa y podemos empezar realmente a reactivar la economía con teletrabajo. Dios bendiga a Honduras. Muchísimas gracias una vez más, la licenciada Mayra Fález, que es la presidenta del Banco Nacional de Producción y Vivienda, Banprovi, nos ha acompañado hoy hablando sobre el apoyo que están ofreciendo a las MIPYMES, particularmente a sectores de entretenimiento, de turismo, de educación, que son los más afectados de acuerdo al informe que se tienen. Nos ha resumido también el apoyo que están dando en cuanto a préstamos, y sin dejar de apoyar también al sector productivo, del cual nos ha hablado, que alrededor de 1.007 millones de lempiras, y al sector vivienda 924.9 millones de lempiras que han inyectado en estos meses de crisis que estamos enfrentando en el país. Y cuando hablo de estos dos sectores es porque el Banco de la Producción fue creado básicamente para apoyar estos dos rubros. Sin embargo, por lo que estamos viviendo, se han visto obligados realmente a ampliar su espectro en cuanto a ayuda se refiere. Una vez más, muchísimas gracias a la presidenta de Banprovi, que ha estado con ustedes y con nosotros esta mañana, a quienes nos han visto y escuchado. Les agradecemos de todo corazón y les invitamos a que continúen después de esta brevísima pausa con nuestros compañeros que están en el estudio, y mañana nosotros les esperamos en otro diálogo que será con el ministro de Trabajo, el ingeniero. Buenos días y que Dios les bendiga. Un placer, Jorge. Gracias.